Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. Un momento. Buenos días a todos, buenos días. Bien. Por favor, antes de comenzar, me pueden confirmar audio y video si se escucha todo bien, si está bien la diapositiva. Recuerden que si hay algún tipo de problema técnico, no tengan ningún reparo en avisar. Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para la historia universal. Vamos a hablar de la famosa Edad Media. La Edad Media en realidad es una etapa en donde suceden una gran cantidad de cosas. De hecho, la Edad Media es una etapa bien compleja, sobre todo porque es durante este momento en donde se van a definir o se van a terminar por definir los elementos importantes de lo que vendría a ser la cultura occidental. Si bien es cierto, ya durante Grecia y Roma tenemos el nacimiento de los elementos principales de la cultura occidental, es durante la Edad Media en donde precisamente Occidente va a empezar a diferenciarse de los demás procesos culturales o de otras zonas. Por ejemplo, como ustedes sabrán, al final de la historia del Imperio Romano, Roma se divide en dos. Por un lado vamos a tener el Imperio Romano de Occidente y por otro lado el Imperio Romano de Oriente. Ambos todavía se consideraban romanos, pero precisamente es durante la Edad Media en donde ya se va a terminar de configurar ya las características principales que van a ir definiendo el mundo occidental en contraposición de las otras realidades culturales que hoy día también vamos a ver porque van a ser importantes para el desarrollo de este periodo de la Edad Media. Ahora bien, antes de empezar a hablar de la Edad Media hay que señalar una cosa. Tradicionalmente siempre se le atribuía a la Edad Media como una etapa, digamos, de oscurantismo, de retroceso. Se pensaba que la Edad Media era una etapa en donde todo el florecimiento cultural de la antigüedad se pierde y que se estanca y que precisamente hay una involución dentro de las prácticas culturales y demás. En realidad, esto no es del todo cierto. En realidad, la Edad Media, durante la Edad Media, sí hay grandes avances en filosofía, grandes avances en ciencias incluso, en las artes y demás. Pero, evidentemente, estos avances y estos importantes descubrimientos, investigaciones y desarrollos culturales no va a estar abierto a todos, sino va a estar recluido en ciertos espacios, recluidos para ciertos grupos nobles, pero sobre todo dentro de los famosos monasterios. Durante la Edad Media vamos a tener la aparición de grandes y complejas entidades estatales, como por ejemplo el Imperio Carolingio. Ahora, también se ha atribuido el error de identificar a toda la Edad Media como edad feudal. Hoy vamos a hablar precisamente desde cuándo aparece la edad feudal y en dónde se desarrolla el feudalismo, porque no toda la Edad Media es sinónimo de edad feudal. Por ejemplo, es un sinsentido, un despropósito decir que el imperio de Carlomagno, el gran imperio carolingio, era un imperio feudal, porque no era así. No fue así. Y de hecho, el imperio carolingio va a ser fundamental para el desarrollo de Europa occidental. Pues bien, entonces, ¿desde cuándo viene esta idea de que la Edad Media es una época oscurantista, es una época de atraso, de falta de desarrollo y demás? Pues evidentemente de los pensadores, historiadores y filósofos del mundo moderno. Lo que pasa es que los filósofos del mundo moderno querían desligarse del mundo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque la Edad Media que ellos conocen es la Edad Media en decadencia. Y por eso es que estos señores, estos filósofos del mundo moderno, quieren decir nosotros somos el hombre moderno y dejamos atrás esas ideas oscurantistas, esas ideas supersticiosas, características de la Edad Media, y por eso lo cargan de una gran cantidad de connotaciones negativas. Cuando en la actualidad los historiadores, investigadores y arqueólogos que se dedican a investigar este periodo han descubierto que no, sí, que en realidad hay un gran florecimiento cultural, sobre todo urbano, hacia las épocas finales de la Edad Media. De hecho, gracias a la Edad Media vamos a conocer lo que son las universidades. ¿Por qué? Porque ¿cuándo nacen las universidades? Pues nacen aquí, durante la Edad Media. Por ejemplo, en Occidente, las formas que se tienen de dividir los cursos que se imparten dentro de las universidades y dentro de los colegios nace
durante el Imperio Carolingio, durante la Edad Media. ¿Han escuchado hablar del trivium y el quadrivium? No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esos elementos, pero van a ser fundamentales. De la misma manera, durante la Edad Media van a aparecer la gran variedad de idiomas que hablaban en Occidente y que por extensión y por la conquista van a llegar también a esta parte del mundo. Durante la Edad Media, por ejemplo, se configura la aparición del italiano, el francés, el español, el inglés. Estas lenguas que se denominan como lenguas romances, que nacen precisamente de la fusión del latín, que era el idioma que se hablaba en el Imperio Romano, con las influencias lingüísticas de los reinos bárbaros y que los seguimos utilizando. Muchos de estos idiomas se siguen hablando hasta el día de hoy, pues van a nacer precisamente durante este periodo de la Edad Media. Y sin lugar a dudas, el elemento fundamental que se va a convertir en un criterio de unificación para todo Occidente y que nace y se configura, o mejor dicho, que se consolida durante la Edad Media, porque este nace durante el Imperio Romano, pero durante la Edad Media se termina por consolidar, va a ser el cristianismo apostólico, católico y romano. El cristianismo católico va a ser un elemento de unidad en toda Europa occidental. Y este cristianismo católico durante mucho tiempo va a significar o va a ser sinónimo de Europa occidental y por ende de la cultura occidental. Y el cristianismo va a sentar y va a terminar de configurar este elemento faltante de lo que se conoce como cultura occidental. Que si bien es cierto, varios de sus elementos nacen durante la antigüedad, el cristianismo termina por configurarlo todo. ¿Ya por qué? Porque durante el Renacimiento, cuando hablemos del Renacimiento, me parece que es la siguiente clase, vamos a ver cómo varios de los elementos de la antigüedad se van a fusionar con el cristianismo. Se fusionan con el cristianismo y así se perfila precisamente varios de los aspectos fundamentales de la cultura occidental. Entonces, esta va a ser la Edad Media, ¿no? Este periodo que tradicionalmente se ha pensado que era un periodo de atraso, de involución, pero que en realidad no es tanto así. De hecho, es durante este periodo en donde vamos a encontrar, sobre todo en los monasterios, grandes avances y desarrollo incluso en el campo científico y filosófico, evidentemente. Bien, ¿desde cuándo nace la Edad Media o cuándo inicia su desarrollo este periodo histórico? Verán, hacia el siglo III, el Imperio Romano de Occidente ya está en decadencia. En general, el Imperio Romano entra en un proceso de decadencia porque evidentemente era muy grande para ser administrado de forma eficiente. Como ustedes recordarán, se divide entonces el Imperio Romano en dos, un Imperio Romano en Occidente y un Imperio Romano en Oriente. De esta manera entonces los destinos de ambos lugares van a quedar totalmente sellados. El Imperio Romano de Occidente va a caer y el Imperio Romano de Oriente va a continuar durante 1000 años más. Este Imperio Romano de Occidente no va a tener la misma fortaleza, ni política, ni económica, ni militar, para enfrentar lo que se va a conocer como las invasiones germanas. ¿Qué son los germanos o quiénes son los germanos? Son una serie de tribus, una serie de pueblos que van a estar ubicados entre los ríos Rin y Don. Es un amplio territorio a la cual los romanos no van a poder llegar a dominar. De hecho, durante la época del imperio, incluso del Alto Imperio, los romanos trataron de cruzar el río Rin. Sin embargo, los pueblos que van a habitar en esta zona van a obligar a los romanos a fijar sus fronteras precisamente en este río Rin, que como ustedes verán cruza toda Europa. Pues bien, durante mucho tiempo los romanos van a tratar de contener a estas invasiones germánicas, pero hacia el siglo III estas invasiones se van a hacer prácticamente incontenibles. Van a ser pueblos entonces que viven fuera de las fronteras del Imperio Romano, pueblos que no son romanizados, que no hablaban latín, que no tenían las costumbres romanas, y por eso es que los romanos los van a llamar también bárbaros, que significa básicamente extranjeros. Estos pueblos bárbaros entonces, que ya peleaban con el Imperio Romano desde mucho tiempo atrás, si ustedes recordarán, Julio César es el encargado de enfrentarlos en lo que actualmente se conoce como las Galias y en Britania.
Ya desde mucho tiempo atrás, los germanos eran conocidos por los romanos. Sin embargo, siempre habían logrado derrotarlos. Esta situación cambia hacia el siglo III. Hacia el siglo III antes de Cristo se van a producir una serie de migraciones. ¿Qué es lo que sucede? Al parecer, en el siglo IV, o sea, las migraciones inician entre el siglo III y V, pero en el siglo IV se agravan aún más por una serie de problemas climáticos. Hay un gran aumento demográfico en Germania, lo cual hace que las tribus empiecen a crecer en número y por lo tanto busquen nuevos recursos para poder subsistir, generando mucha más presión sobre las fronteras o lines romanas. Y también se produce un cambio climático hacia el siglo IV que hace que el Imperio Romano en Occidente entre en un problema productivo. Esto evidentemente hace que el Imperio Romano esté en decadencia y no pueda mantener un control eficiente sobre sus territorios. Vamos a tener dos formas de invasión. Por un lado van a ser las migraciones pacíficas. Pueblos germánicos que van a ir pactando con el Imperio Romano. Y es que el Imperio Romano de Occidente, hacia la fase final de su historia, no va a poder incluso mantener a su propio ejército. Por eso es que ante la llegada masiva de varios pueblos bárbaros, el Imperio Romano les va a ceder espacios de territorio a estos pueblos germánicos, a estos pueblos bárbaros, a cambio de que estos germánicos, estos bárbaros, luchen en la defensa del imperio. De esta manera, entonces, una gran cantidad de soldados que van a proteger el Imperio Romano de Occidente tenían descendencia germánica. Incluso algunos de sus capitanes van a tener descendencia germánica. Esto va a ocasionar un problema también, porque a la larga los germánicos van a tener mayor lealtad hacia sus pares, hacia sus paisanos, que hacia el mismo imperio. El Imperio Romano, evidentemente, el de Occidente, no va a poder mantener ni siquiera a su propio ejército. Y por eso es que se va a llenar de una gran cantidad de efectivos de ascendencia germánica. También vamos a tener las migraciones violentas. Las migraciones violentas se van a desarrollar, evidentemente, producto de incursiones de germánicos que buscaban también nuevos territorios, nuevos espacios sobre los cuales habitar, y van a ingresar precisamente con sus ejércitos y van a ir quitándole poder a los romanos. Como les decía, el crecimiento demográfico, un cambio climático hacia el siglo IV y la presión de otros pueblos también van a ser importantes para que estos germánicos inicien su movilización hacia las fronteras del imperio. Por ejemplo, uno de los pueblos de origen asiático que van a presionar con mayor fuerza la llegada de pueblos germánicos hacia el imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente, va a ser la invasión de Atila. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de Atila? Atila el Huno, o ha escuchado hablar de los hunos, o de Atila el azote de Dios. ¿Por qué se le conoce como Atila el azote de Dios? Porque se creyó en ese momento que Atila había sido enviado por Dios para castigar a los pecadores de Roma, ya que la invasión de los hunos fue totalmente imparable en su momento. Atila va a provenir probablemente desde las zonas de Mongolia, de estas estepas asiáticas, y va a lograr en un momento dado unificar a todas las tribus hunas, que eran tribus dispersas, que luchaban entre sí, pero se produce una unificación. En realidad, la unifica su hermano Bleda y Atila. Los dos unifican a todas las hordas hunas en un solo puño de conquista. Sin embargo, va a haber discrepancias entre Atila y Bleda. Al final, Bleda fallece, algunos señalan que Atila lo asesina, otros que probablemente haya muerto de formas naturales. Lo cierto es que había mucha rencilla por el control precisamente de los hunos. Al final, el que se queda con el mando de los hunos va a ser Atila. Atila entonces inicia una serie de invasiones sobre la zona de Europa Oriental, presionando entonces a las poblaciones germánicas para que éstas migren hacia el Imperio Romano. Algunas de ellas van a aliarse con Atila, otras simplemente van a abandonar la zona de Germania y van a presionar precisamente sobre las fronteras romanas.
Atila va a ingresar primero al Imperio Romano de Oriente e incluso va a tratar de asediar la ciudad de Constantinopla. No va a lograr entrar a la ciudad porque el emperador romano de Oriente le va a ofrecer a Atila una gran cantidad de dinero. Le va a decir, yo te pago anualmente tantas piezas de oro y tú dejas en paz a el Imperio Romano de Oriente. Atila entonces, luego de realizar este pacto, va a cesar con el sitio de la ciudad y regresa sobre sus dominios. Sin embargo, Atila va a posicionar sus ojos en el Imperio Romano de Occidente y va a ingresar con sus hordas de asiáticos sobre el Imperio Romano Occidental. Va a destruir varias ciudades hasta que al final es detenido por el general Flavio Acio, que es el que se encarga de derrotar a Atila. Bueno, en realidad no lo derrota como tal, simplemente frena sus conquistas, porque esa batalla, en la batalla de los campos cataláunicos, cerca de la ciudad de Troyes, ahí precisamente los romanos, junto con sus aliados germánicos, porque los romanos también van a tener dentro de sus fuerzas a tropas de origen germánico, van a lograr entonces frenar la invasión de Atila. Atila durante su dominio, va a tener un gran reino que va a ir desde Asia hasta Europa. Sin embargo, en circunstancias que nunca fueron esclarecidas, Atila muere. Atila se estaba casando con una de estas princesas germánicas. De hecho, Atila tenía varias esposas, pero Atila se estaba casando con una de estas princesas de origen germánico y ahí, la noche de su boda, mientras estaba celebrando, Atila muere. Y con la muerte de Atila, pues simplemente los unos vuelven a luchar entre ellos por el control de todo el territorio y simplemente desaparecen y vuelven hacia el Asia. Pero la presión de Atila sobre los pueblos germánicos y por consiguiente sobre las fronteras del Imperio Romano ya estaba hecho. Como quien dicen, el mal ya estaba hecho, los germánicos ya habían migrado y estaban presionando cada vez más sobre las fronteras del imperio. Para frenar a Atila, el Imperio Romano de Occidente tiene que pactar con los pueblos germánicos, darles territorio. Al final van a ser estos mismos pueblos germánicos los que van a terminar por derrotar al Imperio Romano de Occidente. De todas estas invasiones violentas que se van a desarrollar, recuerden, las invasiones pacíficas son pactos entre las tribus germánicas y Roma por un espacio de territorio a cambio de que los germánicos luchen a favor del imperio. Y las invasiones violentas ya van a ser guerras de invasión directamente. De hecho, el punto de inflexión en donde se va a mostrar la debilidad de Roma para defender sus fronteras va a ser la victoria visigoda en la batalla de Adrianópolis en el año 378, en donde la legión romana es finalmente derrotada y humillada y se demuestra la poca eficiencia que va a tener la legión romana para defender las fronteras del imperio. Adrianópolis es sin duda el ocaso de la legión. Este gran ejército que había logrado expandir Roma desde la época republicana y que había logrado mantener un colosal imperio durante la época del imperio, pues es finalmente derrotado y humillado hacia el año 378 por los visigodos en Adrianópolis. Bien, las consecuencias entonces de estas invasiones germánicas va a ser el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando Odovaco, rey de los Hérulos, depone al último emperador en la ciudad de Ravenna, porque incluso Roma había sido abandonada como capital del Imperio Romano Occidental y se había creado otra ciudad que era Ravenna, y ahí supuestamente estaba la sede principal o la capital del Imperio Romano de Occidente. Pues esta capital es conquistada y precisamente el último emperador, Rómulo Augustulus, es depuesto como emperador, apenas era un niño. Pues bien, las insignias imperiales del Imperio Romano de Occidente son llevadas al Imperio Romano Oriental porque ninguno de estos líderes germánicos que habían llegado y habían depuesto a Rómulo Augusto tenía la intención de proclamarse como emperador. Por eso es que se marca como fecha final la caída del Imperio Romano de Occidente el año 476, aunque como ya vimos, el Imperio Romano había empezado su proceso de decadencia desde mucho tiempo atrás. Las consecuencias: surgimiento de las lenguas romances. Las lenguas romances van a ser aquella combinación que se va a producir
entre el latín imperial, es decir, el latín que hablaban dentro del Imperio Romano de Occidente, con las lenguas originarias de origen germánico. De esta manera van a nacer, por ejemplo, el catalán, el español, el italiano, el francés, y así, una gran cantidad de lenguas que se pueden identificar en la actualidad como de origen romance y que son en su mayoría las que se hablan precisamente en Europa. Por eso es que en Europa hay tal variedad lingüística dentro del continente. Bien, otro elemento importante va a ser el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo? Verán, cuando cuando Roma desaparece, cuando Roma cae, todas las instituciones romanas también van a desaparecer. Sin embargo, estos príncipes y reyes de origen germánico van a tratar de consolidar sus dominios sobre los territorios que que van a ir conquistando. Y para eso van a necesitar, ¿qué cosa? Una eficiente forma de administrar. Por eso es que se van a interesar mucho en la forma en que tenían los romanos de administrar. Pero, como todas las instituciones romanas están decayendo, se van a plegar a la única institución que logra sobrevivir al colapso del Imperio Romano de Occidente. ¿Y esa cuál va a ser? La Iglesia Cristiana de Occidente, que luego va a ser conocida como la Iglesia Cristiana Católica Romana y demás. Por eso es que la mayoría, por no decir todos, de estos reinos de origen germánico que van a ir apareciendo, van a convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo les va a servir como una forma de poder encontrar algún tipo de homogeneidad y de poder administrar los nuevos territorios que van a ir conquistando. Una gran cantidad de bárbaros de origen germánico entonces se van a convertir masivamente a algún tipo de cristianismo, porque ojo, en esa época todavía el cristianismo no estaba unificado o no era un solo cristianismo, había varias vertientes del cristianismo, incluso en Occidente. Estamos hablando del occidental, estamos hablando, por ejemplo, del arrianismo y de tantas otras formas de cristianismo. En general se le dice cristianismo a todas las religiones que creen que Cristo es el Mesías, y de ahí viene el nombre de cristianismo. En Occidente se va a ir imponiendo el cristianismo católico. Pero bien, el cristianismo entonces se va a convertir en un elemento de unidad de todos estos reinos germánicos, porque todos van a empezar a convertirse. Y va a ser en realidad muy útil para ir consolidando la unidad europea, que a pesar de que son reinos independientes, van a ser cristianos. Durante esta etapa entonces el comercio se estanca producto de las diferentes guerras por la conquista de los territorios, y por eso es que la economía se ruraliza, además de que el imperio romano desaparece y las rutas comerciales que el imperio precisamente garantizaba, pues ahora ya no hay nadie que las pueda proteger. Y además estamos en una etapa de constantes conflictos y conquistas, por eso es que el comercio también se estanca. ¿Cuáles van a ser entonces estos reinos germánicos que se van a expandir a lo largo de toda Europa occidental? En la zona de Italia vamos a tener lo que se conoce como el reino ostrogodo. Los ostrogodos son los que se quedan ahí, en esa zona de Italia. Y los que pasan hacia la península ibérica van a ser los visigodos, que van a ser, digamos, los antecesores de lo que actualmente son los españoles. El reino visigodo, por ejemplo, va a ser iniciado por Ataulfo, que va a ser el primer rey visigodo en las Galias, su capital va a ser en Tolosa. Vamos a tener varios reyes, sin embargo, un importante va a ser Odoredo, que va a ser en el año 419 el rey que se encarga de enfrentarse junto a los romanos contra Atila. De hecho, él encuentra la muerte en la batalla de los Campos Cataláunicos. Otro rey importante va a ser Recaredo, que es el que va a proclamar al catolicismo como religión oficial del reino. Y al final, el último rey que gobierna este gran reino visigodo va a ser Don Rodrigo, que en el año 711 va a perder su reino frente a la invasión islámica, ya que los islámicos, que venían conquistando todo el norte de África, terminan por cruzar precisamente el charco, como que se dice, o sea, cruzan el mar Mediterráneo y llegan precisamente a la zona del reino visigodo, conquistando todo este territorio para el imperio islámico. El reino visigodo desaparece en el año
711. El reino ostrogodo, como les decía, el de Italia, va a ser fundado por Teodorico. Va a durar hasta el año 526. ¿Qué es lo que sucede en este año 526? El general Belisario del Imperio Bizantino va a conquistar el reino ostrogodo, haciendo que todo este territorio de Italia por un tiempo caiga bajo la administración y el dominio del Imperio de Bizancio. De esta manera desaparece el reino ostrogodo. De la misma manera, el reino vándalo va a terminar de desaparecer cuando nuevamente los bizantinos inician un proceso de conquista de este territorio. Otro reino importante va a ser el reino anglosajón. El reino anglosajón va a ser, o los reinos anglosajones, para ser más exactos, van a ser una combinación precisamente de tribus germánicas, como van a ser los anglos o los sajones, que se van a fusionar con tribus celtas nativas. De esta manera, entonces, vamos a tener varios reinos dentro de lo que era la antigua provincia romana de Britania. Ahí vamos a tener los reinos de Kent, Sussex, Wessex, Essex, East Anglia, Northumbria y Mercia, que van a ser reinos que van a estar conformados por sajones y por anglos. En el año 827 después de Cristo, Egberto de Wessex, al parecer, unifica toda Inglaterra, llamándolo de esta manera Inglaterra, que significa tierra de los anglos. De todos estos reinos, vamos a tener a los burgundios, vamos a tener a los normandos, que va a significar hombres del norte, a los escotos, a los pictos, de todos estos reinos que van a aparecer. El más importante, sin lugar a dudas, va a ser el reino franco. El reino franco va a estar compuesto en un primer momento por los francos, así se les denominaba, que al parecer significaba hombre valiente. Van a sentarse en lo que actualmente es Francia, pero también van a tener dominio sobre Suiza, Bélgica, y luego van a ir iniciando precisamente una fase de expansión y conquista. Vamos a encontrar aquí dos dinastías importantes del reino franco, que van a ser los merovingios, que va a ser la primera dinastía, que va a ser de origen germánica, que va a gobernar Francia, Bélgica, parte de Alemania y Suiza. Dentro de los reyes merovingios, vamos a encontrar entonces un dominio territorial entre los siglos V y VIII, y luego de ellos vamos a tener a los reyes holgazanes. Se les considera como reyes holgazanes a estos reyes del reino franco, porque dejaban que sus mayordomos gobernaran en lugar de que ellos mismos cogieran el gobierno del reino franco. Ahora bien, por mayordomo no nos estamos refiriendo a alguien que cuida o limpia o hace tareas domésticas y demás. No, el mayordomo era la segunda figura de poder en importancia dentro del reino franco. Y conforme los reyes holgazanes van desligándose de su labor de gobernanza, van a ser precisamente estos mayordomos los que van a ir asumiendo cada vez más importancia, van a ir cobrando mayor peso político, van a ir acumulando mayor poder. Tanto es así que uno de estos mayordomos, que va a ser llamado Carlos Martel, no sé si han escuchado hablar de Carlos Martel. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Carlos Martel? O Carlos el Martillo. Pues bien, Carlos Martel va a ser un mayordomo precisamente de estos reyes holgazanes. Carlos Martel no era rey. Carlos el Martillo, Carlos Martel va a ser el encargado, por ejemplo, de frenar las invasiones musulmanas dentro de Europa Occidental. En Poitiers, precisamente en esta batalla, Carlos Martel va a lograr frenar la invasión musulmana que ya se había comido todo el reino visigodo y que amenazaba precisamente con entrar hacia Europa Occidental a través de el reino franco y de la conquista de toda Europa. Precisamente, Carlos Martel es el que se enfrenta a los musulmanes, siendo precisamente mayordomo de uno de estos reinos, de uno de estos reyes holgazanes. Precisamente, el hijo de Carlos Martel, que va a ser Pipino el Breve, es el que depone al último rey holgazán, Childerico III. ¿Por qué? Porque evidentemente la figura de Carlos Martel y su descendencia había cobrado mucho mayor peso y poder político en el reino franco, haciendo que esta dinastía de los reyes holgazanes, que venían de la dinastía merovingia, que eran precisamente estos primeros reyes que habían gobernado en Francia, pues decayera y al final se impone una nueva dinastía
que va a ser la llamada dinastía carolingia, porque va a ser Pipino el Breve el que va a ir sentando las bases para la formación de un gran imperio, y que luego uno de los hijos de Pipino el Breve, llamado Carlos, que luego va a ser conocido como Carlomagno, va a crear, gracias a las bases que había dejado su padre, un gran imperio en Europa Occidental, breve pero importante, que va a ser conocido como el Gran Imperio Carolingio. El Gran Imperio Carolingio va a ser fundado precisamente por Carlomagno, que era hijo de este señor Pipino el Breve. Pues bien, el origen de este Gran Imperio Carolingio se va a remontar precisamente al reino franco fundado por este señor Clodoveo. La ubicación del Imperio Carolingio va a estar en Europa Occidental y va a ocupar los actuales países de Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. De hecho, a Carlomagno se lo considera en la actualidad como padre fundador de Europa Occidental. Si ustedes, por ejemplo, van a la sede de la Unión Europea, en Europa, evidentemente, van a encontrar una gran estatua de Carlomagno. ¿Por qué? Porque es Carlomagno el que precisamente, gracias al Imperio Carolingio y gracias a sus expansiones, a su expansión tanto militar como política y demás, la que va a lograr darle una cierta unidad en torno al cristianismo y a los elementos culturales que se tienen en la actualidad de Europa Occidental. Carlomagno quería emular a los antiguos romanos y quería ser precisamente un gran imperio como el que habían creado los antiguos gobernantes durante la Edad Antigua, los antiguos romanos. Bien, dentro de la fundación del Imperio Carolingio vamos a encontrar entonces la principal importancia o como principales bases todo lo que hizo su padre, el padre de Carlomagno, que es Pipino el Breve, que va a gobernar entre el 751 y el 758 una vez que derroca precisamente a Childerico III. Pipino el Breve va a derrocar a Childerico III y va a unificar varios territorios del reino franco. Sin embargo, lo que va a lograr Pipino el Breve va a ser sellar y forjar una alianza entre el reino franco y la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es lo que sucede? Y lo vamos a ver en un momento. Pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando el Imperio Romano se parte en dos, el cristianismo también se parte en dos. ¿Por qué? Porque el obispo más importante en Occidente va a ser precisamente el obispo de Roma, que a la larga va a ser llamado Papa. Mientras que en Oriente vamos a tener una figura distinta. ¿Por qué? Porque en Oriente todavía teníamos un emperador y según el cristianismo que se crea durante el Imperio Romano, la cabeza de la iglesia era el emperador. Pero en Occidente desaparece el imperio. Entonces, ¿quién se configura como cabeza de la iglesia? Pues el obispo de Roma, que era el más importante, que era la más importante figura religiosa en Occidente. Y va a haber un problema. ¿Por qué? Porque en Oriente el emperador va a exigir que el obispo de Roma, es decir, el Papa, le rinda obediencia y le rinda lealtad al emperador en Constantinopla. Evidentemente, el Papa en Roma va a rechazar esta afirmación y no va a querer precisamente someterse a los intereses de la Iglesia Cristiana Oriental. Por eso es que el Papa en este momento va a recurrir ¿a quién? Al reino occidental más fuerte y más importante. ¿Y cuál va a ser este reino? Pues el reino franco dirigido por Pipino el Breve. Y de esta manera, entonces, el Papa va a buscar la protección de Pipino el Breve. Y Pipino el Breve, a cambio de el importante reconocimiento y el importante aliado que va a ser el papado, decide recurrir entonces a la ayuda de el Papa. De esta manera entonces el Papa reconoce las aspiraciones de Pipino el Breve y Pipino el Breve le obsequia al papado los grandes territorios del centro de Italia, convirtiéndose así todo este territorio del centro de Italia en los estados papales o estados pontificios. Y de esta manera nace el origen de lo que actualmente vendría a ser el Vaticano. De la misma manera, esta Santa Sede o estados papales van a estar evidentemente bajo la protección de Francia.
Bien, Pipino el Breve es el papá de Carlomagno. Todavía no estamos hablando del Imperio Carolingio como tal. Recuerden, para recapitular, porque he dicho un montón de información. Pipino el Breve es hijo de Carlos Martel. Carlos Martel es un mayordomo que frena las invasiones musulmanas. El hijo de Carlos Martel es Pipino el Breve. Pipino el Breve es un mayordomo también, pero este mayordomo derroca a Childerico III, que era el último rey holgazán. Pipino el Breve, entonces, como rey de los francos, inicia una serie de consolidación de su dominio en Francia y se alía con el Papa. ¿Por qué? Por todo lo que les comentaba, de que el imperio bizantino trataba de que el papado le rinda obediencia, pero el Papa no quería obedecer a el emperador bizantino y por eso es que busca un aliado. ¿En dónde? Lo encuentra pues en el reino franco, es decir, en Pipino el Breve. Y Pipino el Breve decide apoyar al Papa, le regala la Santa Sede y decide proteger precisamente los territorios papales frente a cualquier tipo de agresión que pudiera venir de cualquier lado, en especial sobre todo de la zona del imperio bizantino, que esto quería bajo cualquier medio que la iglesia occidental le rinda pleitesía. Pues bien, hasta aquí todo bien entonces. Entendemos que Pipino el Breve derroca a Childerico III y se convierte en rey de los francos. Pipino el Breve va a tener dos hijos. Uno va a ser Carlos y el otro va a ser Carlomagno. A la muerte de Pipino el Breve, él decide dividir, según las tradiciones germánicas, su reino entre sus dos hijos, entre Carlos y Carlomagno. Sin embargo, bajo extrañas circunstancias, Carlomagno muere. Y de esta manera Carlos se convierte en el único soberano de todo el territorio. Carlos, con el beneplácito del Papa, va a ir conquistando varios territorios y va a ir acudiendo al llamado del Papa cada vez que éste tenía algún tipo de problema. Y de esta manera entonces, en la Navidad del año 800, el Papa León III decide coronar a Carlomagno como emperador. Y de esta manera se señala con la coronación de Carlomagno que se inicia el gran imperio carolingio. Porque como verán, esta coronación imperial hacía o daba inicio a un gran imperio que se esperara dure mucho tiempo. Ahora bien, aquí vamos a encontrar una figura importante, una dualidad en el poder dentro de Europa occidental. ¿A qué me refiero? Estén atentos. Miren, en Europa, mejor dicho, en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, la cabeza de la iglesia es el emperador y la cabeza del imperio también es el emperador. Pero en Occidente la situación es distinta porque va a haber una dualidad en el poder espiritual y en el poder terrenal. ¿Se han preguntado por qué los papas durante toda la Edad Media y la Edad Moderna tenían tanta influencia en la política europea? Por eso, porque aquí en la Navidad del año 800 se consolida esta dualidad del poder dentro de Europa occidental. El Papa se convierte en el líder espiritual, en el representante de Dios en la tierra y en el que tiene el poder espiritual o el poder religioso dentro de Europa occidental. Y el emperador se convierte en el que tiene el poder político. El emperador no es líder de la iglesia, sino es líder del imperio y se esperaba que sea precisamente el heredero de los emperadores romanos que fundaron la nueva Roma y demás. De hecho, Carlomagno estaba convencido de que él iba a ser el que iba a fundar un nuevo imperio romano, la mano precisamente de los francos y demás. Pero aquí, desde aquí en adelante, los reyes, para que tengan el prestigio y tengan la, digamos, legalidad en su coronamiento y en su ascensión al poder, van a tener que recurrir ¿a quién? Van a tener que recurrir al Papa. Y por eso es que durante toda la Edad Media, los reyes gobernantes dentro de los diferentes reinos europeos van a tener que recurrir a el apoyo del papado para que éste sea visto como un rey legítimo. Por eso es que en Occidente la Iglesia Católica va a tener tanto peso,
Porque aquí, con esta coronación de Carlomagno y con la creación del Imperio Carolingio, vamos a encontrar que en Occidente se va a tener la dualidad del poder. Un poder civil, político, en las manos del emperador, y un poder religioso en la figura del Papa. Por eso es que el Papa se convierte en un personaje tan importante durante la Edad Media. Luego ya con el protestantismo y demás esta situación va a cambiar. Evidentemente sí, durante la Edad Moderna. Pero durante la Edad Media el Papa tenía un poder importantísimo. Tanto es así que en épocas posteriores, evidentemente, ya cuando el Imperio Carolingio ha desaparecido y demás, en épocas posteriores, varios gobernantes van a verse muy preocupados ante la posibilidad de la excomunión o de la expulsión y demás, o la expulsión de la Iglesia Católica y demás. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media, la salvación de las almas de las personas era muy, muy, muy importante para ellos. Y por eso es que el cristianismo se convierte entonces en un importante peso de poder. Poder religioso, sí, pero poder al fin y al cabo. Pues bien, volviendo entonces a la coronación de Carlomagno, que se produce en el año 800 por el Papa León III. Bien, a partir de aquí entonces se inicia la creación ya formalmente del Imperio Carolingio. Una serie de campañas militares a lo largo de toda Europa va a tener como objetivo propagar el cristianismo. Ahora bien, la propagación del cristianismo no siempre va a ser enviar, evidentemente, monjes o enviar predicadores y demás. No, en realidad, en Europa, la expansión del cristianismo se hizo a sangre y fuego, a punta de espadas y a punta de lanzazos. ¿Por qué? Perdón, porque Carlomagno, en este intento de unificar toda Europa en torno al cristianismo, va a ir conquistando militarmente a diferentes pueblos que aún seguían con sus tradiciones paganas o que tenían otra versión del cristianismo que no sea el cristianismo impulsado por Roma. Vamos a tener entonces varias campañas militares dirigidas por Carlomagno, incluso antes de ser nombrado emperador. Guerra contra los lombardos entre el año 772 al 774, la guerra contra los sajones, la guerra contra los ávaros, la guerra contra los musulmanes, y así, una serie de campañas militares que van a enfrentar a Carlomagno con varios de sus enemigos en estos esfuerzos por consolidar su dominio sobre Europa Occidental. De hecho, en las guerras contra los musulmanes se va a producir uno de los cantares de gesta más famosos de los que se tiene conocimiento. ¿Alguno de ustedes sabe a qué cantar de gesta me refiero? Durante esta batalla contra los musulmanes. No es el mío, sí, compañero Farid, es el cantar de Rolando o el cantar de Roldán. Exacto, compañero Farid. El cantar de Roldán. El del Biocid es posterior. El cantar de Roldán es un cantar de gesta en donde se habla precisamente de las hazañas de Rolando. ¿Quién es Rolando? Pues era uno de estos sobrinos de Carlomagno que se queda a cuidar la retaguardia de su rey mientras éste está tratando de volver hacia el norte, volver hacia Francia. Ahí, Rolando, precisamente cuidando la retaguardia de Carlomagno, va a encontrar la muerte y por eso es que se inmortaliza dentro de este cantar de gesta. Pues bien, una vez entonces que se corona como emperador a Carlomagno, se inicia entonces la aparición del Imperio Carolingio, formalmente hablando, y vamos a tener una verdadera máquina administrativa. Lo que va a hacer Carlomagno es tratar de mejorar la administración de su imperio y tratar de crear más o menos un imperio muy parecido a lo que fue el Imperio Romano. De hecho, varios de los aportes culturales de la antigüedad van a ser aplicados aquí durante este primer gran proceso de unificación europea dentro del Imperio Carolingio. No, murió Carlomagno. Ojo, escúchame. Siguiendo esto. Van a ser dos hijos de Pipín el Breve, Carlos y Carlomagno. Carlomagno muere y solo queda Carlos. Y luego a Carlos le van a decir
el Magno, y por eso se queda con el título de Carlo Magno. Es que lo que pasa es que el Magno es un título, Magno el Grande y demás, por eso es que va a ser Carlo Magno. Eh, entonces, bueno, chévere, ahora sí que se aclaró. Bien, el Imperio Carolingio va a hacer un esfuerzo precisamente de crear un gran imperio muy parecido al Imperio Romano. Y por eso es que va a utilizar a varias de las instituciones cristianas para poder crear y poder administrar de una manera más eficiente su imperio. El Imperio Carolingio se va a dividir entonces en varios territorios para poder administrarlos mejor. Vamos a tener entonces a los condados. El condado va a ser una provincia. Aproximadamente van a ser 200 provincias o condados que van a ser gobernados por ¿quiénes? Por un conde, que su función principal era velar que se cumplan las leyes y era la espina dorsal de la administración del territorio dentro del Imperio Carolingio. Una agrupación de condados va a estar administrada por un duque o un ducado, que básicamente era una división administrativa de mayor jerarquía que agrupaba varios condados y marcas también. El duque, evidentemente, entonces tenía una mayor jerarquía que los condes o los marqueses. ¿Y quiénes son los marqueses? Los que administraban una marca. ¿Qué es una marca? Una marca es un territorio que se ponía en las fronteras del imperio para prevenir cualquier tipo de agresión o invasión. Gobernante de un ducado, pues duque. Gobernante de un condado, pues conde. Gobernante de una marca, pues marqués. Y esta era la forma en la que se dividió el Imperio Carolingio territorialmente hablando. Ahora bien, dentro del Imperio Carolingio había un supervisor imperial que se conocía como el Michi Dominici, que era este señor que se encargaba de supervisar precisamente cuáles eran las funciones de los diferentes administradores del imperio y cómo es que el imperio se estaba desarrollando. Todos los informes y toda la vida del poder político centralizado del Imperio Carolingio se desarrollaba dentro de la capital. ¿Cuál va a ser la capital de este Imperio Carolingio? Perdón, ¿cuál va a ser la capital de este Imperio Carolingio? Pues va a ser la ciudad de Aquisgrán, en donde precisamente vivía el emperador. Precisamente dentro de lo que se conoce como el Palatium, que era el lugar en donde vivía el emperador, símbolo del poder del Estado carolingio. Ahí vamos a encontrar a los servidores, a los vasallos, a los criados, que se encargaban precisamente de cuidar, de servir al monarca. Bien, Carlomagno se va a preocupar mucho por educar a la población que estaba dentro de su imperio. Por eso es que se va a producir durante esta etapa lo que se conoce como el Renacimiento Carolingio. El Renacimiento Carolingio es una etapa en donde Carlomagno buscaba que se imparta una educación evidentemente cristiana dentro de la población de su imperio. Por eso es que van a nacer las famosas escuelas. 3 tipos de escuelas se van a instituir dentro del Imperio Carolingio. Vamos a tener una escuela parroquial. La escuela parroquial va a ser un lugar en donde se va a tratar de educar a la mayor cantidad de la población del Imperio Carolingio. Estaba habilitada para todos y evidentemente estaba articulada en torno a las parroquias de origen y de tradición cristiana. Dentro de las escuelas parroquiales se enseñaban nociones básicas de matemáticas, se enseñaban las primeras letras y se enseñaban sobre todo los ritos cristianos y las principales oraciones y demás dentro del cristianismo. Estas escuelas parroquiales han sobrevivido incluso hasta el día de hoy y se han extendido al mundo. Por ejemplo, en mi caso, no es que sea muy creyente, de hecho,
me considero agnóstico, pero yo nací dentro de una familia cristiana, católica. Entonces, mi madre y mi abuela prácticamente me obligaron a asistir a las famosas escuelas parroquiales y hacer mi primera comunión, hacer mi confirmación y demás, que básicamente se hacen dentro de estas escuelas parroquiales en la actualidad. Pero ¿de dónde nace precisamente estas escuelas parroquiales? Que imparten precisamente los conocimientos de las primeras oraciones y demás, pues aquí, durante la etapa del Imperio Carolingio. ¿Cuántos de ustedes han ido a hacer su confirmación y han ido a hacer a su primera comunión y su confirmación? Por ejemplo, yo tengo esos dos sacramentos, así que si me muero mañana me voy directo al cielo. ¿Por qué? Porque estoy hecho mi primera comunión y mi confirmación. Evidentemente, no soy muy creyente de ese tipo de cosas, pero por obligación me obligaron a ir. Me obligaron a ir a las escuelas parroquiales. Pues bien, las escuelas parroquiales, entonces yo las tengo agua en mi buen punto. Bueno, no está bien. Cada familia y cada persona elige su religión. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, cada uno tiene el derecho de elegir las cosas en que creer. En mi caso, yo fui obligado por mi familia. En fin, las escuelas parroquiales, entonces, en donde se enseñaban las primeras letras, se enseñaban las principales oraciones, nociones básicas de matemática y demás. Bien, después de las escuelas parroquiales vamos a tener las escuelas conventuales, monacales o catedralicias, que se van a impartir precisamente dentro de los conventos o monasterios o dentro de las famosas catedrales. Aquí sí ya, en las conventuales, monacales y catedralicias, aquí vamos a tener ya un importante desarrollo dentro de la actividad académica, de la actividad científica, muy importante. Aquí vamos a tener el desarrollo de las famosas 7 artes liberales, que van a ser precisamente las que se impartían durante la antigüedad, durante el Imperio Romano. Precisamente estos señores, dentro de esta reforma o renacimiento carolingio, van a tratar de impartir estas 7 artes liberales dentro de los estudiantes en las escuelas conventuales o monacales. Aquí se van a formar precisamente ¿quiénes? Los sacerdotes. Tanto sacerdotes del clero regular como del secular, es decir, monjes y demás. Dentro de estas 7 artes liberales, entonces vamos a tener el trivium, en donde vamos a encontrar la gramática, la lógica, la retórica. Y también vamos a encontrar el quadrivium, que va a ser la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. De hecho, se han preguntado desde cuándo viene la tradición de estudiar la música como la conocemos en Occidente. Es decir, ¿cuáles son las 7 notas que en Occidente se conocen para la música? Si han estudiado música. De hecho, es conocimiento público, ¿no? De do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Por qué dividimos las notas de esta manera? Bueno, en realidad no es que existan estas notas, sino que nosotros, los seres humanos, y en Occidente sobre todo, lo que han hecho es dividir lo que podemos oír en estas notas, ¿no? Pero ¿desde cuándo viene esta tradición precisamente de dividir las notas de esta manera y por lo tanto dar las bases para lo que vendría a ser luego la música en Occidente o la música como se entiende en Occidente? Pues desde aquí. Este renacimiento carolingio hace que precisamente en el aspecto de la música se empiece a sentar las bases para lo que luego ya va a ser la música occidental como la conocemos en la actualidad. De aquí, por ejemplo, del quadrivium nacen los famosos cantos monásticos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de estos cantos corales en las iglesias o en las catedrales? En donde hay monjes cantando a puro coro y cantan y precisamente principalmente su principal función era alabar a Dios. Pues bien, de estos cantos monacales, cantos monásticos, nace lo que vendría a ser la música clásica. De la música clásica empiezan a aparecer otros géneros como vendrían a ser por ejemplo, el jazz, el blues, que son elementos importantes para lo que luego va a ser conocido como el rock and roll. Después del rock and roll viene el rock. Después del rock empieza a aparecer el pop. Y del pop empieza a aparecer ya otras cosas como el hip hop, el rap y demás, con otras influencias ya de otras culturas. Y así vamos a ir desarrollándonos hasta la aparición del reggaetón, el trap, Bad Bunny y toda esta gente.
que básicamente utiliza las mismas notas musicales que se crearon durante este periodo. Digamos, durante este periodo del estudio de la música dentro de el quadrivium. Ahora bien, si ustedes son buenos para la música, probablemente también sean buenos para las matemáticas. Por eso es que dentro del quadrivium agrupaban a la música con la aritmética y la geometría. ¿Algunos de ustedes tocan un instrumento musical? No sé, la guitarra, la batería, el trombón, el saxo, cualquier instrumento musical, o la trompeta, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tocan la trompeta o cuando tocan la flauta, cuando tocan algún tipo de instrumento musical, lo que hacen es contar. Cuentan tiempos, cuentan silencios y están contando todo el tiempo. Cuentan ritmos y están precisamente contando para poder tocar dentro de, o para poder sacar la pieza musical o para poder tocar dentro de una banda o un conjunto. Por eso es que generalmente los que tienen una afinidad hacia la música tienen una afinidad también hacia las matemáticas y demás. Por ejemplo, ya saliéndonos un poco del tema, el guitarrista de Queen es un físico recontra archi mega conocido también. Pero sí es más famoso por ser el guitarrista de Queen y demás. Pero bien, entonces, estas van a ser las 7 artes liberales que se van a impartir dentro de las escuelas conventuales, monacales o catedralicias. Como verán, la función principal era precisamente formar a estos monjes en estas 7 artes liberales. Ya ven por qué la Edad Media no era una etapa de estancamiento o involución cultural. No, el Imperio Carolingio se preocupó mucho por impartir precisamente estos conocimientos dentro de su población. Y por último vamos a tener a la Escuela Palatina. La Escuela Palatina va a estar en Aquisgrán y su función era formar precisamente a los futuros administradores imperiales. Aquí, por ejemplo, esta Escuela Palatina va a estar dirigida por uno de los sabios más importantes de la época, que era Alcuino de York, que va a ser incluso maestro del mismo Carlomagno. Carlomagno aprende latín, por ejemplo, y algo de griego, gracias a las enseñanzas de Alcuino de York. Ahora bien, durante este proceso del renacimiento carolingio, Carlomagno va a invitar a su corte a una gran cantidad de sabios extranjeros. Estamos hablando de Pedro de Pisa, Paulino y Paulo Diácono, que vienen desde Italia. Estamos hablando de Primenio y Teodulfo, que vienen desde España, y al anglosajón Alcuino de York, que era el que dirigía la escuela palatina y que había sido también profesor precisamente de Carlomagno. Como verán entonces, hay un intento de Carlomagno por realizar un renacimiento cultural dentro de el imperio carolingio para tratar de emular precisamente a lo que había sido el gran imperio romano. Sin embargo, como nada dura para siempre y todo tiene su final, el imperio carolingio también va a desaparecer. ¿Por qué desaparece el imperio carolingio? Porque los nietos de Carlomagno no van a saber llevar la fiesta en paz y se van a pelear entre ellos por el control del poder. A la muerte de Carlomagno, el que lo sucede es su hijo, Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Con la ascensión de Ludovico Pío, Luis el Piadoso, así se llamaba, los diferentes pueblos que van a caer bajo el dominio de Carlomagno van a encontrar la oportunidad para rebelarse. Con grandes esfuerzos, Luis el Piadoso va a tratar de mantener precisamente el dominio sobre estos pueblos que se rebelan. Sin embargo, a la muerte de Luis el Piadoso, los hijos de este señor van a pugnarse por el control del imperio. De esta manera, entonces, vamos a encontrar que luego de una serie de enfrentamientos entre los hijos de Luis el Piadoso, estos señores se van a dividir el imperio en el Tratado de Verdún, desmembrando entonces lo que se conocía como el Gran Imperio Carolingio. Para Carlos el Calvo se va a quedar toda la zona de Francia. Para Lotario se va a quedar la zona central, que se va a conocer como Lotarín. Y en la zona oriental vamos a tener el dominio de Luis el Germánico. Esto se va a producir en el año 843 con la firma del Tratado de Verdún, cuando el Imperio Carolingio desaparece. Pues bien,
Evidentemente, estas guerras internas dentro del imperio carolingio por el control del territorio y la desaparición del mismo imperio hace que las fronteras estén totalmente desguarnecidas. Evidentemente, los que empiezan a tener un mayor control sobre el territorio ya no son los reyes en un poder centralizado, sino más bien son estos condes, duques, marqueses que se encargaban de administrar territorios que pertenecían precisamente a las demarcaciones territoriales carolingias. Por eso es que hacia el final del imperio carolingio, los que logran una mayor relevancia dentro de Europa, una mayor acumulación de poder político y económico, en realidad van a ser estos condes, duques y marqueses. De la misma manera, una serie de invasiones de pueblos extranjeros o bárbaros, una segunda oleada de pueblos extranjeros o bárbaros va a hacer que Europa en realidad entre en un proceso de crisis y la desestructuración precisamente del Imperio Carolingio es una crisis en sí. Por eso es que ascienden en el poder estos nobles locales, que van a ser estos condados, estos duques, estos marqueses. Y de ahí, una vez que desaparece el imperio carolingio, se van a sentar las bases para lo que luego va a irse conociendo como el feudalismo, porque el imperio carolingio evidentemente no es el feudalismo, sino el feudalismo inicia después precisamente de la desaparición del imperio carolingio. ¿Quiénes van a ser estos nuevos invasores? Pues vamos a tener a los normandos o vikingos. De hecho, los europeos les decían normandos, que quiere decir hombres del norte. Y ellos van a asumir el nombre de vikingo, que va a significar, en otras palabras, como que pirata de mar o ratero de mar, o ladrón de mar, una cosa parecida. Los vikingos van a ser un pueblo también de origen germánico que van a habitar en las zonas de Dinamarca, en estos lugares, ahí van a Dinamarca, Noruega, en estos sitios, ahí van a habitar los vikingos, que van a iniciar precisamente sus travesías hacia el siglo IX después de Cristo. Ahí van a empezar sus fechorías, logrando entrar primero a la zona de Inglaterra. Todos estos reinos anglosajones que existían ahí en Inglaterra van a ser víctimas de las fechorías y de las rapiñas y de las incursiones vikingas. Luego van a llegar precisamente a la zona de Francia, van a lograr asediar y sitiar París, van a ingresar hacia el mar Mediterráneo, incluso en algún momento van a tratar de sitiar Constantinopla, no lo van a lograr. De hecho, el fuego griego en Bizancio va a ser fundamental para evitar la invasión de los vikingos. Van a llegar incluso a la España musulmana y van a también atacar esos territorios. Van a ser tanto guerreros como comerciantes, estos señores vikingos. Y van a ser importantes, ¿por qué? Porque su influencia su influencia y los territorios a donde van a ir llegando van a lograr consolidar y conquistar varios territorios, como el reino normando de Sicilia, por ejemplo, o Normandía en Francia. ¿Qué es lo que sucede en Normandía en Francia, por ejemplo? Rolón, que era un vikingo importante, un caudillo vikingo importante, llega a este territorio y negocia con el rey de Francia y le dice, rey de Francia, ¿sabes qué? Dame un territorio aquí y ya yo no te molesto más y yo me vuelvo tu vasallo. Y por eso es que el rey de Francia le da la zona de Normandía, lo que actualmente se conoce como Normandía. Y va a ser importante, ¿por qué? Porque un descendiente de Rolón junto con los normandos va a terminar por conquistar Inglaterra. Que lamentablemente esto no lo vamos a ver por causas de tiempo, y es que la Edad Media es extensa, extensísima, pero por ejemplo, para que vean la importancia de los vikingos, ya que un descendiente de estos vikingos, un normando llamado Guillermo el Conquistador, es el que termina por consolidar y conquistar toda Inglaterra y fusionar precisamente ya Inglaterra en torno a etnias sajonas, anglas y evidentemente normandas. Pues bien, otros importantes van a ser los magiares, otras tribus consideradas bárbaras. Los magiares vienen de Europa del Este y van a iniciar un proceso de conquista sobre la Europa oriental, asentándose entonces en esta zona de Europa oriental. Y por el sur de Europa van a llegar los sarracenos, que también van a ser otra oleada de pueblos bárbaros que llegan hacia Europa. Pues bien,
La desaparición entonces del gran imperio carolingio va a, por un lado, va a significar el ascenso de los señores locales, es decir, de estos nobles, duques, marqueses, la desaparición del poder centralizado y precisamente va a facilitar la invasión de nuevos pueblos hacia Europa occidental. Bien, mientras esto estaba pasando en Europa occidental, ¿qué es lo que pasaba en Oriente? Estamos teniendo la aparición de uno de los imperios más importantes de la Edad Media, que va a ser el Imperio Bizantino. De hecho, la desaparición de este imperio marcó el final de la Edad Media, como ustedes recordarán. Cuando hablábamos de la Edad Media, los sabios del mundo moderno dijeron que el punto final de la Edad Media es precisamente la caída del Imperio Bizantino. ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Teodosio divide el imperio romano en dos, en el año 395. Arcadio va a recibir el título de emperador bizantino de Oriente y Honorio va a recibir el título de emperador romano de Occidente. El imperio romano de Occidente desaparece, pero el bizantino todavía continúa su historia por 1000 años más. Va a ser una gran formación política. De hecho, los bizantinos no se decían a sí mismos, nosotros somos bizantinos, no. Ellos decían ser los verdaderos herederos del mundo romano, porque como ustedes recordarán, fueron parte del imperio romano y ellos decían ser los verdaderos herederos de la tradición romana. Va a ser una importante formación política que va a durar aproximadamente 1000 años. Se van a asentar en las zonas de la ciudad de Bizancio, se va a asentar en las orillas del Bósforo, entre el Cuerno de Oro y el Mar Negro, en la zona más extrema de Europa Oriental. De ahí van a lograr dominar las rutas comerciales que conectaban Asia con Europa. Precisamente su importancia y su opulencia económica se va a deber precisamente a que controlaban estas rutas comerciales y el tráfico que se realizaba entre ambos continentes, tanto entre Asia como con Europa. Durante sus épocas de máxima expansión van a tener dominio sobre Grecia, Macedonia y Tracia. En Asia van a lograr dominar Mesopotamia y el Asia Menor, y en el África, en el continente africano, el gran imperio bizantino va a tener el control de Egipto, Libia y Cirenaica. Estos territorios van a ser, se van a desarrollar durante su época de máxima expansión. Luego ya va a venir un proceso de decadencia en donde van a ir perdiendo una gran cantidad de sus territorios hasta que al final de su existencia, el imperio bizantino solo se reducía a la ciudad de Bizancio y una pequeña franja de tierra que circundaba la ciudad. ¿Por qué? Porque van a haber otros imperios que van a terminar por minando y van a ir arrebatándole territorios y poder al gran imperio bizantino. Sin embargo, durante un tiempo fue una gran, geográficamente hablando, fue un gran imperio con una gran extensión territorial. Bien, la organización política dentro del imperio bizantino se va a deber al cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? El cesaropapismo es una forma de gobierno en donde, como les había adelantado, el poder político y el poder religioso se combinaban. Porque dentro de Bizancio, el emperador combinaba tanto el Estado como la iglesia. Era la cabeza máxima del imperio, del imperio y de la iglesia cristiana. De ahí viene el título de cesaropapismo. Por eso adquiría dotes religiosas dentro de la administración del imperio bizantino. Pues bien, vamos a tener también que dentro de el imperio bizantino se van a producir una serie de problemas por la forma en que se desarrollaba el cristianismo. Vamos a tener diferentes conflictos dentro del imperio bizantino, como por ejemplo la lucha iconoclasta, por ejemplo, en donde en un momento dado un emperador bizantino va a tratar de reducirle el poder a los monjes y por eso es que va a condenar el culto a las imágenes y va a ser todo un problema que va a haber dentro de Bizancio por este tema de si se debían o no rendirle culto a las imágenes, si era pecado o no. Al final de la lucha iconoclasta se terminan imponiendo
los que decían que sí se podían venerar las imágenes y demás, pero el daño ya, o las continuas disputas entre las diferentes tradiciones cristianas va a ser muy grande. Tanto es así que hacia el siglo XI después de Cristo se va a producir el cisma de Oriente. ¿Qué es el cisma de Oriente? Como hemos visto en este brevísimo resumen, van a haber diferentes problemas entre la iglesia cristiana occidental y la iglesia cristiana oriental, sobre todo por la negativa del Papa a rendirle culto, no culto, sino a rendirle reverencia o a someterse ante el poder del Basileus. A pesar de que se decía que era una iglesia cristiana unida, en realidad había varios conflictos de poder interno dentro del cristianismo. Esto hace entonces que todos los problemas que ya se venían teniendo dentro del cristianismo, la lucha iconoclasta, el problema precisamente de el poder del Papa en Occidente y demás, hace que en Oriente, pues, la iglesia se separe. En Oriente, en el siglo XI, los cristianos deciden separarse de los occidentales. Y de esta manera nace lo que se va a conocer como la iglesia cristiana ortodoxa, que va a ser la que va a primar, o el cristianismo que va a primar en la zona del Medio Oriente, en la zona de los Balcanes, incluso va a llegar hasta Rusia, porque en la actualidad en Rusia existe el cristianismo, pero el cristianismo ortodoxo. Mientras que en la zona de Europa Occidental, lo que va a primar va a ser la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana. Si ustedes se saben el credo, sabrán que siempre dicen eso, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en iglesia católica, apostólica, romana. ¿Por qué hacen esa, esa afirmación? Porque desde el siglo IX en adelante ya existían dos cristianismos importantes y en muchos casos enfrentados, que va a ser el cristianismo ortodoxo y el otro en Occidente, el cristianismo católico. Dentro de las características culturales del Imperio Bizantino, vamos a encontrar aquí un sincretismo entre los elementos griegos, romanos y orientales. ¿En dónde es que se va a lograr resguardar la gran cantidad de producción académica y la gran cantidad de avances culturales que se desarrollaron en Grecia y en Roma? Pues aquí, en Bizancio. En Bizancio, sobre todo, vamos a tener una mayor influencia griega, mucho más que la romana, debido a que, evidentemente, el imperio romano de Oriente se va a quedar con gran parte de Grecia, por no decir con toda Grecia. Pues bien, aquí entonces vamos a tener un sincretismo entre estos elementos y por lo tanto una gran cantidad de textos que son de la antigüedad, textos de filosofía, de literatura, de historia, textos de derecho y demás, se van a lograr resguardar precisamente en Bizancio. Por eso es que los sabios bizantinos van a tener un gran conocimiento del mundo clásico. En Occidente, estos conocimientos se van a ir perdiendo. De hecho, en Occidente lo que teníamos era más que nada transcripciones de Platón y algunas cosas de Aristóteles. En Oriente no. En Oriente teníamos una gran cantidad de textos que precisamente eran de origen griegos y romanos y que eran los sabios bizantinos los que los van a ir resguardando. Recuerden esto, ¿por qué es importante? Porque luego cuando desaparece la Edad Media, van a ser precisamente estos sabios bizantinos los que resguardaban varios de estos textos en griego o en latín o incluso en hebreo, los que van a llevar todos estos textos o toda esta tradición cultural hacia Occidente. Y evidentemente es lógico, porque estos bizantinos los llevan a Occidente cuando desaparece el imperio, porque evidentemente ahí es en donde se logró resguardar la mayor cantidad de textos y avances que se había producido durante la antigüedad. Y por eso es que en Occidente, cuando los sabios occidentales vuelven a leer estos textos, se produce algo que se va a conocer como el Renacimiento, que lo vamos a ver más adelante. Pero bien, aquí entonces, en Bizancio, se va a lograr resguardar toda la tradición griega y romana y se va a fusionar con tradiciones orientales. Constantinopla va a ser, sin lugar a dudas, la capital del imperio y la ciudad más importante de todo este imperio. Debido a su estrategia, a su ubicación, va a lograr, como les decía, controlar las rutas
comerciales entre Oriente y Occidente. El emperador que le va a dar la máxima extensión al imperio va a ser Justiniano I. Este señor Justiniano va a tratar de volver a dominar y conquistar los territorios del antiguo imperio romano. Y por eso es que bajo el importante liderazgo de Justiniano, su general llamado Belisario, es el que logra ir derrotando a diferentes reinos y logrando dominar un gran territorio. Por ejemplo, las campañas bajo el reinado de Justiniano, lideradas por Belisario, van a lograr conquistar el reino ostrogodo, van a lograr conquistar el reino vándalo y parte del reino visigodo. Como verán, durante el periodo de Justiniano, que va a ser el emperador, sin lugar a dudas, más importante de Constantinopla, del imperio bizantino, perdón, va a lograr expandirse hacia gran parte del mar Mediterráneo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, estas conquistas van a ir decayendo y evidentemente van a irse perdiendo estos territorios. Bien, durante el gobierno de Justiniano vamos a tener la construcción de una de las iglesias cristianas más importantes de el mundo, del mundo cristiano hasta la época, que va a ser la iglesia de Santa Sofía. En esa época, Santa Sofía o Hagia Sofía se convirtió en la iglesia cristiana más importante del mundo. No había hasta ese momento una iglesia tan grande ni tan majestuosa como la de Hagia Sofía, que para su época va a ser una verdadera proeza de la ingeniería. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quería Justiniano era que tuviera una cúpula muy grande, pero el problema es que el peso de esta cúpula iba a hacer que las columnas se arquearan y precisamente estas columnas no soportaran el peso. Por eso es que los ingenieros dentro del Imperio Bizantino van a tener que idear una serie de mecanismos para poder hacer que la estructura de Hagia Sofía pueda contener esa colosal cúpula que tenía. Evidentemente luego con el tiempo va a ir siendo refaccionada y demás. Sin embargo, con la caída de Constantinopla, esta iglesia Hagia Sofía se va a convertir en otra cosa, que va a ser la mezquita de Estambul. Bien, durante el gobierno de Justiniano se va a elaborar el famoso Corpus Juris Civilis, que va a ser una recopilación de una gran cantidad de obras de origen romano, del derecho romano. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, otra obra en derecho, el Código de Justiniano, que va a ser un compendio de todas las constituciones imperiales romanas, desde el emperador Adriano hasta el gobierno de Justiniano. Vamos a encontrar a las Pandectas, por ejemplo, que es una recopilación de todas las obras más importantes de los jurisconsultos romanos, las Institutas, que es un manual técnico para estudiantes de derecho, o las novelas, que va a ser una serie de leyes que se van a dar durante el gobierno de Justiniano. Justiniano se va a preocupar mucho por la recopilación de toda la tradición del derecho legal en Roma. Y precisamente gracias a esta recopilación que va a hacer Justiniano, es que los occidentales, ya con la caída del Imperio de Bizancio, van a poder estudiarlas. Y de ahí van a ser la gran cantidad de normas legales y de cuerpos jurídicos que tenemos nosotros en Occidente. Gracias a este señor Justiniano, que logró recopilar el derecho romano dentro de estos Corpus Juris Civilis, pues se logró rescatar una gran tradición en el derecho. Y así. Bien, van a haber una gran cantidad de emperadores. Justiniano va a ser el más importante, sin lugar a dudas. Pero debido a se va a desarrollar a lo largo de 1000 años, vamos a tener una gran cantidad de emperadores, una gran cantidad de dinastías que lamentablemente por el tiempo no vamos a poder estudiar. Van a haber etapas de, por ejemplo, decadencia. De hecho, después de Justiniano se inicia una etapa de decadencia en donde el imperio bizantino va a ir perdiendo una serie de territorios de la mano de otro imperio en expansión.
Vamos a tener unas fases de renacimientos en donde se va a tratar de consolidar nuevamente el poder dentro de Bizancio. Sin embargo, la expansión de los turcos va a ir arrebatándole cada vez más territorio, al punto que el gran imperio de Bizancio va a caer reducido solo a la ciudad. El último emperador del imperio bizantino va a ser Constantino XI. Constantino XI es el último emperador. Este señor muere luchando contra las tropas de Mehmed II. Mehmed II era el gobernante precisamente de el gran imperio turco otomano, que siendo muy joven había decidido conquistar Constantinopla. De hecho, Constantinopla había sido asediada infinidad de veces, pero ningún intento había logrado conquistar la ciudad. Sin embargo, en 1453, Mehmed II logra lo que parecía imposible, que era conquistar la ciudad. ¿Por qué era muy difícil conquistar la ciudad? Porque Constantinopla tenía una serie de murallas defensivas. Tenía 3 murallas defensivas que evidentemente hacían muy difícil a cualquier ejército invasor poder capturar la ciudad. Incluso Mehmed II va a tener que utilizar la famosa bombarda turca para poder construir la ciudad, que en realidad no tuvo mucho efecto, pero sí fue un gran cañón que disparaba evidentemente bloques de piedra para precisamente derrotar y hacer añicos la muralla. Se esperaba, los bizantinos esperaban que llegaran ayudas. A los 12 años asume el trono, pero a los 18 conquista Mehmed II Constantinopla. Muy joven, jovencísimo. De hecho, desde los 12 años había dicho, yo voy a conquistar Constantinopla. Pero bien, como les decía, se trajo la bombarda turca, se trajo una gran cantidad de tropas, se tuvo que traer a los famosos genízaros, que eran soldados cristianos, pero que eran vasallos de Mehmed II y supuestamente eran las tropas de élite del imperio turco. Se esperaba ayuda, los bizantinos esperaban ayuda de las ciudades italianas, incluso también llegan soldados españoles a tratar de ayudar a la defensa de la ciudad, pero una vez que los turcos logran sortear el problema del mar, lo que pasa es que no podían entrar hacia un canal que orientaba a la muralla defensiva del mar, es decir, recapitulando, ven este territorio de aquí en donde entra el mar en el PPT. Hay una zona que es precisamente la ruta de acceso hacia el Mar Negro. Ya, pues bien, en esta zona los bizantinos habían logrado extender una gran cadena que impedía el paso de barcos y por lo tanto esa zona de la ciudad no podía ser atacada por mar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los turcos? Los turcos agarran sus barcos, los traspasan por tierra, le dan la vuelta a esa cadena y atacan la ciudad por ese territorio. Entonces, los soldados dentro de Bizancio, que ya eran pocos, se tienen que empezar a distribuir en otras zonas para la defensa de la ciudad y al final, evidentemente, terminan colapsando. Los defensores colapsan, los turcos bizantinos entran y Constantino XI muere defendiendo su territorio. De esta manera, entonces, la ciudad de Constantinopla en el año de 1453 es capturada y se pone fin al imperio bizantino, que es básicamente este gran imperio que había logrado durar casi 1000 años, aproximadamente 1000 años. Bien, el otro gran imperio que se produce durante esta época va a ser el imperio musulmán, que desarrolla entre el siglo VII al siglo XIII después de Cristo. El imperio musulmán se va a desarrollar en la península de Arabia, en lo que actualmente es el cercano Oriente. Va a producirse gracias a la influencia de un líder religioso que va a ser Mahoma.
Mahoma es el que funda precisamente el gran imperio musulmán. Mahoma va a ser un comerciante que se dedicaba precisamente a las caravanas, a llevar caravanas con productos a lo largo de toda la península arábica. Precisamente en uno de estos viajes se va a producir una especie de revelación hacia él, en donde supuestamente el ángel Gabriel se le aparece y empieza a darle una serie de leyes, una serie de órdenes que supuestamente era la palabra de Dios, y a partir de aquí entonces Mahoma inicia la predicación del Islam, que significa sumisión a Alá. Y desde ahí vamos entonces a tener la aparición de este gran imperio musulmán. De hecho, hoy día nosotros tenemos un importante y decisivo partido para saber si nuestra selección va o no al mundial en uno de estos países de origen musulmán, que básicamente en algún momento perteneció al imperio musulmán. Ojalá ganemos, por favor. Ojalá ganemos. Qatar es un país que está en la península arábica también. Bien. Con Mahoma entonces se inicia el imperio musulmán y también se inicia la difusión del Islam. El Islam es una religión abrámica. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me refiero con religión abrámica? ¿Alguno de ustedes sabe a qué me refiero con religión abrahámica? De hecho, en el mundo existen 3 religiones abrahámicas. Claro, el Islam. ¿Cuál es la otra? ¿O cuáles son las otras 2? ¿Y por qué se llaman religiones abrahámicas? Se le conoce como religiones abrahámicas porque estas 3 religiones reconocen al patriarca Abraham como su fundador. ¿Y cuáles son estas 3? Pues los judíos, los cristianos y la más jovencita, la más reciente, es el Islam. Bien, precisamente Mahoma va a recibir estas órdenes del arcángel Gabriel, según la tradición islámica, y a partir de que inicia su difusión. ¿Qué es lo que teníamos en la península arábica antes de la aparición del Islam? Una serie de tribus politeístas con varios dioses que van a tener diferentes ciudades en donde van a llegar a rendirle culto, van a llegar de peregrinaje, ciudades como Yatrib, la Meca, por ejemplo, tribus que van a estar enfrentadas entre sí en muchos casos por el control de los recursos, por el control de las rutas comerciales y demás. De hecho, va a ser precisamente Mahoma el que va a darle la unidad política y comercial a toda Arabia. ¿Qué sucede? Mahoma inicia su prédica, los habitantes de la Meca no van a estar contentos con la prédica de Mahoma y por eso es que él va a tener que huir en la famosa Égira. En el año del 622, Mahoma abandona la Meca y llega a la ciudad de Yatrib, que luego va a ser conocida como Medina, y luego retorna precisamente a la Meca, logrando imponerse en esta ciudad. De hecho, la toma de manera pacífica, ordena que los demás cultos a los dioses sean abandonados, excepto el culto a la piedra cava, que supuestamente era una piedra que había venido del espacio y se convierte también, o que había caído del cielo y se convierte, y en esa época era una piedra de culto y que Mahoma respeta. Pero todos los demás dioses y todas las demás imágenes son precisamente abandonadas y a partir de aquí el Islam se convierte en la única religión oficial del imperio. A partir de aquí, entonces, Mahoma va a trabajar por la unificación del territorio hasta su muerte en el año 632. A partir de aquí, se inicia lo que se conoce como los califatos. Por un lado, vamos a tener el califato ortodoxo, el califato de los bien guiados. ¿Por qué se les conoce como el califato ortodoxo de los bien guiados? Porque los que asumen el mando de estos califatos, de este periodo, son familiares cercanos a Mahoma. La capital, precisamente, de estos califatos ortodoxos, de este califato ortodoxo, va a ser la ciudad de Medina.
desde el cual van a iniciar entonces un primer movimiento de unificación. El califato ortodoxo se va a desarrollar entre los años 632 al 661. Vamos a encontrar entonces a califas como Abu Bakr, que es el suegro de Mahoma y el primer califa, luego de Mahoma evidentemente, y Omar I, que va a ser también padre de otras de las esposas de Mahoma. Vamos a encontrar entonces que durante este periodo se logra unificar y consolidar toda la zona de la península arábica. Bien, luego de este califato ortodoxo, vamos a tener el califato omeya, que se va a desarrollar entre el año 661 y el 750. Los omeya van a establecer un nuevo gobierno y durante el gobierno de los omeya, el Islam va a lograr alcanzar su máxima expansión territorial. La capital de los omeya va a ser la ciudad de Damasco, en lo que actualmente es Siria. Durante el califato omeya, el imperio musulmán va a lograr abarcar Irán, Beluchistán, hasta llegar al Valle del Indo, van a dominar todo el norte de África, van a llegar hasta el Océano Atlántico y van a lograr vencer precisamente al reino visigodo, logrando conquistar la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Durante este periodo vamos a tener un importante desarrollo artístico, científico, de ingeniería, de construcción arquitectónica de la civilización o de la cultura islámica. Se construyen redes hidráulicas, hospitales y posadas para las rutas de caravanas comerciales que estos señores de la dinastía Omeya lograron controlar. En el año 750 va a aparecer una nueva dinastía que es la dinastía Abásida, cuya capital va a ser Bagdad. ¿Qué es lo que sucede? Los abásidas van a ser fundadas supuestamente por Abu Abbas, un supuesto descendiente de uno de los sobrinos de Mahoma. ¿Qué es lo que hace Abu Abbas? Abu Abbas tiende una trampa y elimina a toda la élite omeya, y de esta manera él se proclama como nuevo califa, instaurando precisamente este nuevo califato. Aquí, durante esta etapa de la dinastía abásida, que se va a producir, o del califato abásida, que se va a producir entre el 750 al 1258, vamos a encontrar que se va a producir una nueva capital, que va a ser la ciudad de Bagdad, que es lo que actualmente es el país de Irak. Se va a desarrollar un comercio importante, se va a dotar a Bagdad con una importante cantidad de proyectos arquitectónicos, se va a embellecer todo el casco urbano. La población musulmana que no era de procedencia arábica van a poder alcanzar puestos de poder, ya que antes los que dirigían el Estado eran los oriundos de la península arábica. Después de esta dinastía abásida ya vamos a encontrar el secesionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran imperio musulmán va a ir dividiéndose en diferentes organizaciones políticas autónomas. Por ejemplo, en la zona de la península ibérica, ahí vamos a encontrar el califato occidental de Córdoba, que va a ser ya independiente de otros reinos, otros califatos que van a aparecer precisamente a lo largo de los antiguos dominios de todo el imperio musulmán, que van a tener como principal elemento cultural que van a ser todos estos de religión islámica. La organización política del imperio musulmán durante su periodo de máxima expansión va a ser la siguiente. El califa va a ser el jefe político y religioso más importante de todo el imperio. El gran visir va a ser el primer ministro y el valí va a ser un gobernador de provincia. De hecho, cuando el imperio musulmán empieza a fraccionarse y a dividirse, los califas empiezan a perder poder político. Siguen siendo líderes religiosos, pero empiezan a perder poder político y son los visires los que empiezan a acumular mayor poder político y mayor importancia. Bien, la religión del Islam. El Corán significa literalmente recitación y es la palabra de Alá. Es supuestamente estas órdenes y estas revelaciones que el arcángel Gabriel
se las da a Mahoma. Dentro del Islam vamos a encontrar a los 5 pilares del Islam: confesión de la fe, es decir, Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. De hecho, los islámicos consideran a Jesús, por ejemplo, como un importante profeta, pero no lo consideran como el Mesías o el Hijo de Dios. Para ellos va a haber una gran cantidad de profetas que van a venir antes de Mahoma, pero el único que tiene la verdad revelada es Mahoma. Y por eso es que Mahoma es el profeta máximo dentro del mundo islámico y Alá el único Dios. Los islámicos oran 5 veces al día, dan limosna, ayunan en el mes de Ramadán y tienen que peregrinar por lo menos una vez hacia la ciudad de la Meca. La yihad es una guerra defensiva. En realidad, la yihad ha sido un término muy manoseado y utilizado de forma antojadiza por líderes radicales y criminales dentro de el mundo. En todo sitio y en todas las religiones existen estas personas que utilizan ciertos principios religiosos para cometer actos terribles, criminales, condenables y terroristas. No todos los islámicos son terroristas. De hecho, hay una gran cantidad y la mayoría de las personas dentro del mundo islámico quieren vivir su vida de forma pacífica y tener su religión de forma totalmente libre, sin que los estén persiguiendo ni que haya cualquier tipo de problema. Sin embargo, un grupo muy pequeño de radicales religiosos han utilizado este principio de la yihad para cometer una serie de actos terroristas, vandálicos y criminales. Ahora, como les digo, en todas las religiones existe el fanatismo y en todas las religiones aparecen grupos radicales, en todas. Lo que pasa es que por cuestiones culturales, la prensa y los medios de comunicación han hecho que se resalte mucho más las actividades criminales y terroristas del mundo o de las personas, para no hablar del mundo, sino de las personas que malinterpretan o interpretan de forma antojadiza estos principios religiosos, como el de la yihad, por ejemplo, que en realidad es una guerra defensiva, más que atacar y demás. Pero bien, las manifestaciones culturales. Dentro del Islam vamos a encontrar un desarrollo importante de la filosofía, Averroes, que va a tener comentarios Aristóteles. De hecho, ellos van a ser muy influenciados por la tradición filosófica aristotélica. De hecho, los musulmanes van a ser los que van a llevar ejemplares aristotélicos de lecturas de Aristóteles hacia Occidente. Aristóteles se había perdido por un tiempo en Occidente porque se había leído más a Platón. Pero ¿cómo es que se redescubre, digamos, en Occidente Aristóteles cuando los musulmanes llevan ejemplares, no en griego, sino en árabe? Y estos ejemplares en árabe son traducidos precisamente sobre todo el latín, y de esta manera en Occidente se logra volver a conocer a Aristóteles durante la Edad Media. Sin embargo, no son los ejemplares originales que luego van a llegar durante el Renacimiento. Pero estos musulmanes van a conocer precisamente a Aristóteles. En el álgebra, compendio de cálculo, al-Khwarizmi, un importante matemático. En medicina vamos a tener a Avicenas, con el canon de medicina también. Ellos van a conocer el uso de la medicina de forma muy amplia, van a tener una serie de jarabes y remedios para diferentes dolencias, van a ser importantes alquimistas, que van a ser los precursores de lo que luego vendría a ser la química. No sé si han escuchado ustedes hablar antes de los famosos alquimistas, que son estos señores que van a fundar, digamos, lo que luego va a ser conocido como la química. Dentro de la arquitectura vamos a encontrar la construcción de las mezquitas, por ejemplo, que van a ser mezquitas, lugares de oración, como la mezquita de Jerusalén, por ejemplo, en donde van a llegar los musulmanes a rendirle culto a Alá. Ahora bien, si quieren ver una mezquita y no quieren ir al Medio Oriente, pueden ir a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, los musulmanes también conquistan parte de la península ibérica, y en la ciudad de Córdoba, que era la capital de ese califato, ahí, por ejemplo, vamos a poder encontrar una gran cantidad de construcciones de origen islámico, como la misma mezquita de Córdoba, que luego va a convertirse en una iglesia. Y también vamos a encontrar varios palacios y alcázares
de origen islámico también en España, porque España va a tener una fuerte influencia y una fuerte tradición de origen musulmana producto de la conquista de esta península ibérica. Bien, el feudalismo. Mientras esto se estaba desarrollando en la zona de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino y el Imperio Musulmán, en Europa, luego de la desaparición del Imperio Carolingio, vamos a tener la aparición del feudalismo, que va a ser un sistema económico, político y social que se va a sustentar en torno a dos grandes pilares, la propiedad de la tierra y la dependencia personal. El feudalismo va a aparecer producto de la desaparición del gobierno centralizado. Los reyes van a seguir teniendo el título de reyes y de gobernantes, pero el problema va a ser que no van a tener un gobierno de facto sobre el territorio, porque los que van a tener una mayor preponderancia e importancia van a ser los gobernadores locales. Estamos hablando de los condes, duques, marqueses y demás. Durante el siglo IX y XIII en Europa Occidental, y no en toda Europa Occidental, sino en parte de Europa Occidental, se va a desarrollar este modelo de organización política, económica y social. Las causas, como ya les había mencionado, la desintegración del Imperio Carolingio y las invasiones bárbaras del siglo IX. Vamos a tener entonces múltiples soberanías territoriales que van a estar gobernadas por algún noble, por algún conde, duque, marqués, príncipe y demás. Estamos hablando de una ruralización de la sociedad. Se empiezan a abandonar las zonas urbanas y las zonas rurales empiezan a poblarse cada vez más. ¿Qué es lo que sucede? Los aldeanos reclamaban protección frente a estas invasiones bárbaras del siglo IX y frente a la desaparición también del poder centralizado. Entonces, ¿qué hacían? Pues llegaban a un acuerdo con los nobles locales que tenían generalmente un dominio sobre el territorio a partir de lo que comúnmente se va a conocer como el castillo, que es el lugar en donde vivían precisamente estos nobles. De esta manera, entonces, el feudalismo paulatinamente se va a ir consolidando. Las personas en las áreas rurales van a trabajar y precisamente van a pagar a manera de tributo, a manera de compensación a los nobles una parte de su trabajo. Y a cambio, los nobles que le daban, pues les daban protección y unas tierras donde cultivar y donde poder habitar. Estamos hablando que este periodo del feudalismo se constituye en una economía de autoabastecimiento. Dentro de la unidad territorial se procuraban sus propios alimentos. Por eso es que hay un predominio de la actividad agropecuaria. La moneda se reduce. No hay monedas para el intercambio comercial. Y por lo tanto, las actividades comerciales también durante el periodo del feudalismo se reducen. Dentro del feudalismo vamos a tener a la típica división social de la Edad Media y que también se va a poder observar durante la Edad Moderna. En la cima de la pirámide social del sistema feudal van a estar los velatores, que van a ser la nobleza. La principal actividad de los velatores es hacer la guerra, proteger, digamos, el feudo, ir al combate cuando es solicitado por su señor y demás. En la parte media vamos a tener los oradores, que va a ser el clero, que va a tener el control ideológico sobre la población, para evitar precisamente que la población se rebele contra los velatores. Durante la Edad Media, el cristianismo va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque el cristianismo señalaba que, no sé si han escuchado, pero no sé si han escuchado de las bienaventuranzas. Si han escuchado hablar de las bienaventuranzas, entenderán por qué es importante el control del clero sobre la población. Porque en las bienaventuranzas siempre te dicen, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que es asesinado por causa de Dios, bienaventurado el que la pasa mal. ¿Por qué? Porque después va a ser su recompensa el reino de los cielos. Entonces, durante la Edad Media, la gente creía que mientras más era tu sufrimiento en la tierra, tu lugar en el cielo estaba prácticamente asegurado. Por eso es que el clero se convertía en una forma muy importante de dominio ideológico. Además que durante la Edad Media se consideraba a la vida terrena como un mero pasaje para llegar al objetivo final que era el paraíso, porque durante la Edad Media
lo más importante era poder llegar de la mejor manera al cielo. La gente no se preocupaba mucho por su vida terrena porque la consideraban precisamente un mero pasaje. Es decir, para ellos lo importante era llegar de la mejor manera al cielo. Y todo este control ideológico y toda esta forma de pensar, ¿quién la impartía? Pues el clero. El clero era el que impartía esta forma de pensar, de ahí porque era pecado rebelarse contra los señores y demás. Esa era la importante función del clero. Y por último, en la base de la pirámide social van a estar los laboradores, que va a ser el pueblo llano, que pueden ser siervos, villanos y comerciantes. Dentro de estos laboradores van a estar también los llamados burgueses, que van a habitar en las ciudades o burgos, que van a ser importantes porque en la siguiente etapa van a ser los principales impulsores del cambio. Pero en un primer momento, durante la Edad Media, estos burgueses o habitantes de las ciudades estaban dentro de este pueblo llano. El sistema de vasallaje va a ser el siguiente. El sistema de vasallaje se va a desarrollar entre dos hombres nobles y libres. Un señor, que es el que tiene el feudo o recompensa, le da una investidura, le entrega un beneficio o feudo al vasallo. El vasallo es un hombre noble, pero subordinado a un señor, que a cambio de esta investidura va a darle un homenaje, que va a consistir en un juramento de fidelidad. De esta manera, entonces, se crea una compleja red de vasallajes a lo largo de toda Europa Occidental. Van a haber vasallos que van a tener varios señores, y en muchos casos va a constituir un problema, porque en las constantes guerras que van a haber a lo largo de la Edad Media, a veces los vasallos van a tener que elegir entre cuál de los señores, a cuál de los señores darle su ayuda. ¿Por qué? Porque se producía el problema de que un vasallo podía tener varios señores. Pero recuerden, el sistema del vasallaje se da entre dos hombres libres, entre un señor poseedor del feudo y un vasallo, que es el que recibe el feudo. Dentro de las relaciones personales también vamos a tener el sistema de servidumbre. El feudo va a ser la gran propiedad territorial que era el beneficio de un señor feudal. Precisamente, la servidumbre se produce cuando el señor feudal designa una serie de tierras para que los siervos campesinos que estaban adscritos, es decir, que estaban obligados a trabajar dentro del feudo y que su familia tenía que seguir trabajando dentro del feudo, trabajaban estas parcelas. Una parte de la producción iba precisamente para el señor feudal. Estos siervos eran los que estaban sometidos al pago de contribuciones y obligaciones. Y estas parcelas estaban divididas en mansos y reservas. Recuerden que el sistema de servidumbre se da entre el siervo y el señor feudal. No lo confundan. El vasallaje es entre un vasallo y un señor. Y el de servidumbre es entre un señor feudal y los siervos. Bien, durante este periodo vamos a tener un importante también renacimiento urbano hacia el siglo XI y XIII. Se reactiva el comercio. De hecho, va a estar a la par de lo que se conoce como el optimum climaticum medieval. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un tiempo la Edad Media va a gozar de climas benignos, lo cual va a hacer que la producción aumente. Por lo tanto, durante el siglo XI y XIII, se realiza una nueva y muy importante reactivación del comercio entre las grandes ciudades europeas. Hay una revolución agrícola medieval, producto de este óptimo climático. Hay un gran crecimiento demográfico en Europa. Se reactiva el comercio durante esta etapa. Para poder realizar una serie de actividades comerciales mucho más importantes, aparecen los burgos o ciudades, que van a ser ciudades que van a agrupar a estos comerciantes y que se van a convertir entonces en ciudades de activo intercambio comercial. Vamos a tener diferentes ligas de comercios que van a agrupar precisamente a estas ciudades que se van a dedicar al comercio. Por ejemplo, la Liga Lombarda, que va a articular a las ciudades italianas, y por eso es que las ciudades italianas se vuelven cada vez más opulentas. Y por el norte vamos a tener a la Liga Hanseática, que va a agrupar una serie de ciudades al norte de Europa que también va a lograr acumular grandes riquezas. Van a surgir en estos burgos o ciudades los gremios, las universidades,
surge la banca durante este proceso. Durante este proceso también hay un gran interés por embellecer a las ciudades, surgiendo un nuevo arte, el arte gótico, por ejemplo, la capital de Francia, París, ahí va a estar la Notre Dame, Nuestra Dama, la Catedral de Notre Dame va a ser un ejemplo de este arte gótico que va a ir reemplazando al arte románico, por ejemplo. Y pues bien, entonces vamos a tener una importante y muy destacada actividad comercial. Precisamente este interés por abrir nuevas rutas comerciales y este crecimiento demográfico en Europa van a hacer que se busquen nuevas formas a donde expandirse, tanto económica como políticamente. Los europeos van a tratar de expandir el feudalismo a otras zonas. ¿Por qué? Porque en Europa ya no había más territorio a quien repartir. Por lo tanto, van a utilizar como excusa la caída de Tierra Santa para iniciar una serie de campañas militares sobre el Medio Oriente. En realidad, la caída de Jerusalén en el año de 1076 va a ser un pretexto utilizado por los occidentales para tratar de expandir sus rutas comerciales y el sistema feudal. Por eso es que se va a producir las famosas cruzadas entre el siglo IX y XIII también, que va a ir de la mano precisamente con esta reactivación del comercio y con este renacimiento urbano, porque precisamente los que se van a ver principalmente beneficiados con esta activación de campañas militares y del comercio entre Oriente y Occidente van a ser sobre todo las ciudades italianas. Una serie de 8 campañas militares van a buscar precisamente la expansión del sistema feudal. El pretexto va a ser el deseo de la iglesia por recuperar el clero y el interés de los señores feudales por obtener tierras en cercano oriente. De la misma manera se va a tratar de aliviar la presión demográfica en Europa a través de las cruzadas, enviando precisamente a guerreros y soldados hacia ese territorio. El origen van a ser convocadas por el Papa Urbano II en el Concilio de Cremón. De todas estas campañas militares, la única que tiene efecto positivo es la primera, que es la de 1096 y la de 1099, que logra precisamente recapturar Jerusalén y lograr crear una serie de reinos cristianos en la zona del Medio Oriente. Las demás van a ser un total fracaso, no van a lograr concretar sus objetivos. La tercera va a ser importante porque se va a conocer como la Cruzada de los Reyes, porque ahí va a participar Ricardo I Corazón de León, va a participar Federico Barbarroja y Felipe II Augusto. Ambos, uno rey de Alemania, otro rey de Francia y el otro rey de Inglaterra. Sin embargo, no va a lograr concretar sus objetivos. Las consecuencias, se recupera el comercio en el mar Mediterráneo, hay un contacto cultural entre Oriente y Occidente, pero el poder feudal se ve totalmente arruinado. ¿Por qué? Porque los que habían invertido en las cruzadas eran los señores feudales. Como no se logra ningún rédito comercial, pues básicamente los señores feudales están totalmente arruinados. Y esto es una oportunidad para que el poder monárquico vuelva a acumular mayor poder y prestigio, y de esta manera se inicia un proceso en el cual los reyes empiezan a centralizar cada vez más el poder, ya que los señores feudales están totalmente arruinados por estos fallidos intentos de expandir el sistema feudal. Precisamente en este momento se va a producir la Baja Edad Media, ya el declive de la Edad Media. Es un proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal producto del fallo de las cruzadas, también porque hay un problema de baja rentabilidad agrícola, producto de una serie de problemas climáticos. El inicio de la pequeña edad glaciar hace que la productividad de las tierras, que habían experimentado un altísimo nivel durante el óptimo climático, ahora empiecen a decaer. Tenemos entonces una población mal alimentada. ¿Por qué? Porque los precios empiezan a subir. Hay escasez de precios. Al haber escasez, perdón, hay escasez de alimentos. Al haber escasez de alimentos, los precios empiezan a subir. Al subir los precios, la gente pobre ya no puede comprar alimentos. Entonces tienes una población muy mal alimentada. A esta población mal alimentada le sumas la llegada de la peste negra, pues fue el acabose. Durante este periodo, la llegada de la peste negra y los problemas climáticos hacen que la Europa medieval entre en crisis. 20 millones de personas muertas. La renta agrícola desaparece. Revueltas campesinas producto de que se les está exigiendo cada vez más pagos de tributos, impuestos y demás. Los precios de las mercancías se elevan y la mano de obra también. Guerras constantes, las guerras de los 100 años, el cisma de Occidente entre las iglesias, dos iglesias, el papado en Roma y el papado de Aviñón, lo cual hace que la iglesia católica cristiana entre en una serie de desprestigios constantes.
En Inglaterra vamos a tener las guerras de las dos rosas, en donde también van a morir un montón de gente. Sin lugar a dudas, el fin de la Edad Media es un colapso total del sistema europeo. Nadie pensaba que se podía salir, toda la gente pensaba que era el fin del mundo. Y en ese momento, en las ciudades italianas, aparecen los sabios bizantinos con toda la tradición griega y romana, y se produce primero el humanismo y luego el renacimiento, que es motivo de la siguiente clase. Hasta aquí hemos llegado, compañeros. Voy a dar las claves ya para irme. Me he pasado 5 minutos, discúlpenme. Las claves van a ser las siguientes. La 1 es la B de barco, la 2 es la D de dedo, la 3 es la A de avión, la 4 es la C de casa y la 5 es la B de barco. Repito, 1 D de barco, 2 D de dedo, 3 A de avión, 4 C de casa y 5 B de barco. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Cuídense bastante y ojalá hoy día logremos asegurar nuestro pase al Mundial. Sobre todo porque si el Perú pasa al Mundial, pues probablemente sea aparte que sea un envión anímico, puedan movilizar la economía también dentro de nuestro país. Así que nos vemos, compañeros, y cuídense bastante. Hasta el próximo lunes.